Cristo en nosotros, ¿cómo vive Él en usted? Pablo dijo, vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Jesucristo en nosotros? ¿Nos controla Jesucristo? ¿Qué podemos hacer para que Cristo viva en nosotros? Esta es una escritura poderosa y reconocida. El apóstol Pablo escribió, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué implica esto? ¿Qué involucra esta declaración, esta afirmación en la Biblia? La crucifixión con Cristo, ¿qué significa? Significa la muerte o separación del poder dominante de nuestra anterior vida pecaminosa y la libertad para experimentar y probar por fe el poder de la vida resucitada de Cristo. ¿Qué significa morir con Cristo? Significa separarnos del poder dominante de nuestra anterior vida pecaminosa y tener la libertad para probar, experimentar por fe el poder de la vida resucitada de Cristo. Se han propuesto varias explicaciones a cómo vive Cristo en mí. ¿Queda Cristo a cargo? ¿Qué hace Jesús cuando lo invitamos a entrar en nuestro corazón? ¿Qué hace Cristo cuando le permitimos que viva en nosotros? ¿Empieza Cristo a vivir nuestra vida por nosotros? ¿Empieza Cristo a tomar decisiones por nosotros? La Biblia dice claramente que nosotros debemos ser el templo en el que habita Dios, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero ¿cómo vive Dios y Cristo en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:9-11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sin duda, los que pertenecen a Cristo tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, el grado en que Dios, Jesucristo, mora en nosotros depende del valor que le demos, la sinceridad, la verdad con que hemos hecho la decisión por Cristo. El que alcancemos la guía del Espíritu Santo y usemos su poder para realmente llegar a ser como Dios quiere que seamos, santos, perfectos, respecto a su carácter, espíritu, actitud, el punto de vista de Dios, no el nuestro, llegaremos a la meta de ser como Cristo, caminar como Él caminó. Lo que nos muestran las Escrituras acerca de este tema es que la vida de Jesucristo estará en nosotros solo en la medida en que busquemos hacer de su forma de vida, de la vida de Cristo, nuestra forma de vida, caminar como Él caminó y vivir como Él vivió. En 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esto sabemos que estamos en Él. La obediencia a la palabra de Cristo es la prueba concreta y práctica de nuestra fe. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo.
La Biblia también llama a esto despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. En Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué significa esto? Está maloliente, está hediondo, conforme a los deseos engañosos del corazón pecaminoso. Los deseos engañosos hacen que usted disculpe, justifique sus pecados y acomode la palabra a su conveniencia. Mientras dejamos al Espíritu Santo actuar dentro de nosotros, nos asemejaremos cada vez más a Cristo. Tendremos más de su vida en nosotros y así más vivirá Cristo en nosotros. Pero este proceso está bajo nuestro control, no el de Cristo. Dios quiere que por nuestra propia decisión escojamos vivir como Jesucristo vivió. Esto involucra una búsqueda sincera, una actitud humilde, dócil, sumisa, de querer convertirnos en Jesucristo, imitarlo, de tal forma que su vida se convierta en la nuestra. Dios desea que nosotros lleguemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. ¿Qué quiere decir conformes? Enderezados de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que nosotros podamos heredar la vida en su familia, Dios busca que nosotros tengamos las características de la vida de Cristo en nosotros. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios y Jesucristo tratarán de guiarnos en este camino por medio del Espíritu Santo, revelándonos el conocimiento y el entendimiento y dándonos la fuerza espiritual para cambiar y vivir de una manera correcta. Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos va a obligar a vivir de esta forma. Es nuestra libre elección. De nosotros debe nacer el querer, desear, ambicionar. Debe ser algo nuestro, necesario, obligatorio, que queramos nosotros tener la vida de Cristo en nosotros, para que Él pueda darnos la ayuda que necesitamos para poder alcanzar ese fin. El deseo de cambiar, un corazón 100% sincero, claro, comprometido a cambiar, es lo único que podríamos aportar al cambio que Cristo quiere hacer en nosotros. Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo demás lo hace Dios, solo necesita su sinceridad, que Él vea dentro de usted donde ojo humano no ve. Esto significa que debemos orar a Dios que nos dé ayuda para cambiar. En Juan 1:4 dice: Juan dijo: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesucristo alumbra el camino que Dios quiere que vivamos. Él nos llama al camino, pero nosotros debemos querer ambicionar, querer, desear, seguirlo. Si lo hacemos, Él nos dará toda la ayuda necesaria para crecer, pero solo si lo buscamos. Él no nos va a obligar a aceptar esa ayuda. Dios no va a hacer los cambios que necesitamos. Él no va a quitar de nosotros nuestros pecados. No lo va a hacer. Muchos son los que creen que Jesús va a hacer todo con nosotros y que Él va a llevar nuestra carga. Esto es evidente porque son muchos los que no se esfuerzan en buscar el cambio necesario para poder ser como Jesucristo. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, tome su carga y sígame. Mateo 11:30, Jesús es tan bueno, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se da cuenta que debemos de llevar la carga nuestra y la carga ligera de Cristo? Que Él no nos va a llevar todo. Dios le invita a tomar su cruz, pero le dice que su carga es liviana.
El corazón, el centro del racionamiento del cristianismo, es el hecho de que debemos buscar fervientemente con corazón sincero cambiar, para ser como Cristo. Desear que su vida se forme en nosotros. Si las características de la vida de Jesucristo no se forman en nosotros, por nuestra propia elección, decisión, al dejar que el poder, el mando del Espíritu Santo cambie nuestra vida, no habrá nada que nosotros hagamos humanamente para cambiar nuestra manera de vivir, de manera definitiva y que perdure en el tiempo. Solo Cristo nos puede cambiar, siempre y cuando usted quiera que Cristo la cambie o lo cambie. Si usted no quiere, Dios no lo va a hacer, porque no somos robots. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esta verdad fundamental de buscar el cambio no es algo que entienden aquellos que piensan que la vida cristiana significa que Dios toma el control. Jesucristo no quiere poseernos, de la misma forma en que la Biblia nos dice que los demonios poseen a las personas. La vida cristiana involucra utilizar la fuerza de voluntad y desarrollar el carácter cristiano por medio de las decisiones que usted tome en forma correcta basada en la palabra de Dios. Cristo vive en nosotros, solo en la medida en que utilicemos el Espíritu Santo para tener su vida en nosotros, para vivir como Él vivió. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo había establecido su morada, su residencia, su casa en el corazón de Pablo, aunque sin absorber, sin empapar la propia personalidad de Pablo. De la misma forma, Él estableció su morada en usted, en mí y en todos los que son sus hijos, cuando lo recibimos, sin quitarnos nuestra personalidad. Cristo quiere que usted adopte e imite a Cristo, pero con su propia personalidad. Usted tiene que desear, querer recibir a Cristo. Usted tiene que desear, querer seguirle a Cristo. Usted tiene que desear, querer imitar a Cristo, obedecer la palabra de Dios, porque Dios no lo va a ayudar de otra forma. Dios no le ayuda a usted si usted no quiere. Dios no lo obliga, porque Dios nos dio libre albedrío. A diferencia de Satanás, que posee a las almas, Dios no nos va a poseer. No nos va a obligar a hacer lo que no queramos. Por eso es maravilloso nuestro Dios. Por eso su yugo es fácil y ligera su carga. No es difícil seguir a Cristo. No es difícil seguirlo y llevar la carga de Cristo, porque Él nos ayuda, nos levanta. Así que cuando la carga de Cristo a usted se le hace pesada, tiene que examinarse, mirarse a sí misma hacia adentro y saber si está en la fe. Amén.